En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Queridísimos amigos de Revelando, bienvenidos el último martes de Revelando del año 2025. Ha sido un gusto para nosotros haber estado con ustedes durante este año. Patricio Schiavetti, Eugenio Guerrero, Enzo Alvarado, quien les habla Pilar Soberado desde Asofar, y en Radio Portales de Valparaíso, don Luis Salinas y don Gerardo Terán. Muchísimas gracias a todos por el apoyo que nos han brindado durante el año, especialmente a SOFAR, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, a su directorio y a sus socios, y muchísimas gracias también a Radio Portales de Valparaíso por el constante apoyo y porque es nuestra casa radial indiscutiblemente. Lo mejor, nuestros mejores deseos para ambas instituciones durante el año 2026. Voy a ser lo más breve posible porque hoy día participamos los cuatro en el programa. Cada uno habrá de presentar las tres noticias o los hechos que fueron noticias que les han parecido los más interesantes del 2025, de manera que, y tenemos un intermedio musical con el gran Frank Sinatra, así que voy a ser breve. Primero, las opiniones que vertimos en este programa, los cuatro hoy día, son de nuestra exclusiva responsabilidad y esas opiniones no representan necesariamente el pensamiento ni de Radio Portales de Valparaíso ni de Asofar. Y lo segundo, nuestro apoyo permanente a los damnificados de los incendios de febrero del 2024. Se van a cumplir 2 años de esos incendios desastrosos y de ninguna solución habitacional. Y de una ineptitud terrible del gobierno que se va el 11 de marzo. De todos, desde el presidente de la República hasta el alcalde. De todos. Ineptos, todos unos ineptos. Es de esperar que la llegada del nuevo gobierno aplaque esa molestia, aplaque ese dolor y ayude a los sobrevivientes a solucionar los grandes problemas que les aquejan. Por lo pronto, para aquellos que murieron, los 139 muertos de ese incendio, que descansen en paz y la muerte no es el final. Con profundo cariño. Don Patricio Schiavetti Rosas. Buenos días, Pilar, Eugenio, Enzo. Y saludo igualmente también a Gerardo Terán y Luis Salinas, que están en los controles de Radio Portales. Y me adhiero a tus palabras esperando esperanzas para los damnificados del incendio Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, que el próximo gobierno finalmente les dé una solución definitiva, accediendo a una vivienda digna y justa. El 30 de diciembre de 1749, como efeméride, se inauguró la Real Casa de Moneda de Santiago, la que fue autorizada por Real Cédula de 1 de octubre de 1743. Se ubicaba en la esquina suroeste de las calles Morandé y Huérfanos, y era totalmente financiada por el comerciante español avecindado en nuestro país, Francisco García de Huidobro, más tarde marqués de Casa Real. El 10 de septiembre de 1749 se acuñó en esta institución la primera moneda, la media onza de oro, con la imagen de Fernando VI. En cuanto a los mártires de carabineros de un día 30 de diciembre, primero, el carabinero Carlos Oliveiro Ramos Cazorla, un 30 de diciembre de 1963, sufrió un volcamiento en un procedimiento policial. En segundo lugar, el sargento segundo Manuel Pérez Contreras, el 30 de diciembre de 1971,
sufrió un accidente por una luz que lo aplastó instantáneamente. Tercer lugar, el cabo primero Washington Humberto Godoy Palma, el 30 de diciembre de 1980, fue herido a bala por un grupo de delincuentes. Y finalmente, el cabo segundo Daniel Alberto Leiva González, un 30 de diciembre de 1980, fue herido a bala por un grupo de delincuentes. De parte del programa transmitimos nuestro mensaje a la familia de esos carabineros y a la noble institución verde que lucha día a día por el combate a la delincuencia, el control del narcotráfico y la mantención del orden público. Todos vayan para ellos nuestro máximo pesar y una palabra de aliento en su noble tarea diaria de combate a la delincuencia. Yo brevemente, como siempre, bueno, agradecer al general Patricio Geldres por su apoyo en Efemérides y en los mártires de Carabineros de Chile, y a las familias de los mártires, bueno, que descansen en paz ellos, y también, al igual que lo decimos siempre, que la muerte no es el final para los creyentes, y hoy día, un día 30 de diciembre, vale la pena insistir. Don Patricio, sus noticias destacadas del 2025. Mira, queridos auditores, la primera noticia que yo quiero compartir con ustedes me parece que es la elección de José Antonio Kast. Yo creo que es la noticia más importante para Chile y en una elección con voto obligatorio en que el candidato de derecha obtuvo la mejor votación a lo largo de todo el último periodo democrático desde la concertación para adelante. Tenemos que tener claro que el padrón electoral subió de 7 millones a 13 millones. Hubieron 5 millones de electores más en esta votación y uno de los factores entonces del triunfo de José Antonio Kast fue estos 5 millones nuevos que no votaban en las elecciones voluntarias. Estos votantes tenían un menor nivel educacional comparado con quienes votaban voluntariamente, actitudes políticas más moderadas, menos interés en la política tradicional y mayor preocupación por problemas concretos del día al día. Ahora, el segundo más votado es Gabriel Boric y en tercer lugar el presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle. ¿Qué es el otro factor que influyó en la elección de Kast? La crisis de seguridad. La percepción de inseguridad se disparó. Según los datos citados por el diario argentino Perfil, el 87,7% de la población chilena cree que la delincuencia creció. Por lo tanto, esta percepción benefició directamente el discurso de orden de Kast. El otro factor fue el desgaste del gobierno de Boric. Janet Jara cargó con la mochila de ser vista como la continuidad de un gobierno con baja aprobación, mala gestión y un desastre en el combate a la delincuencia y el narcotráfico. El tercer factor fue la unidad de la derecha, que en la segunda vuelta, tanto los adherentes como Kaiser y Matei, en su gran mayoría concurrieron a darle su apoyo al candidato Kast. Y finalmente, el otro factor que yo estimo influyó en la elección de José Antonio Kast es la migración. El tema migratorio se convirtió en una preocupación central, especialmente en el norte del país. Kast capitalizó este temor mediante propuestas de aplicar mano dura. Para mí, la segunda noticia importante es el cambio del panorama a nivel sudamericano. Si uno revisa el mapa, estamos viendo de que en Perú está el presidente José Gerí, quien puede ir a la reelección en la próxima elección peruana. En Argentina ubicamos al presidente Javier Milei, en Ecuador Daniel Noboa, en Paraguay Santiago Peña,
En Honduras acaba de salir el presidente Nasri Asbura, un conservador. En Bolivia, Rodrigo Paz. Y finalmente en Chile, José Antonio Cast. Por lo tanto, el cambio del panorama político en Sudamérica es notable y hay un giro hacia la derecha. Que harían solamente gobiernos de izquierda, Ignacio Lula en Brasil, Gustavo Petro en Colombia, Yamandu Orsi de Uruguay y el dictador Nicolás Maduro. Así que tenemos esperanzas de una mejoría en Sudamérica en este giro de Latinoamérica hacia la derecha. Y mi tercera noticia se refiere a Donald Trump. Yo creo que Donald Trump ha sido el político más destacado del año 2025, con presencia internacional en todos los conflictos de importancia. Hemos visto que se inmiscuó, tuvo participación directa en el conflicto palestino-israelita. Finalmente logró la tregua en Gaza, que con todos los desastres y todas las consecuencias que ello significó, eh, todavía no soluciona el problema entre Ucrania y Rusia. Están tratando de lograr una paz entre ambos países en desmedro de la soberanía ucraniana, que a mí me parece del todo eh, riesgoso para la pobre Ucrania, en que lo están obligando a perder casi la totalidad del Donbass, en circunstancia que Rusia la tiene dominada en un 70%. Así que esperemos que Zelensky se reúna con los líderes europeos y pueda variar esta situación, porque el acuerdo de paz en esos términos es absolutamente perjudicial a Ucrania. Por su parte, Donald Trump ha obligado a la OTAN a cambiar sus políticas en materia de inversiones de defensa y ha obligado a aumentar el gasto de defensa en materia del PIB, lo que significa un aumento de las platas para defensa y un mayor contingente de reclutamiento para estar preparado frente a una eventual guerra con Rusia. Por otra parte, no ha podido solucionar el problema venezolano, a pesar de tener toda esa flota frente a las costas venezolanas y todo el intercambio de presiones. El dictador aún permanece en el poder. Se ha sabido que han habido unas incursiones terrestres de Estados Unidos, pero la situación continúa sin solución. Y finalmente el tema de inmigrantes que yo creo que atraviesa de Estados Unidos al hemisferio sur y que es un problema que afecta a todos los países y que en la posición de José Antonio Cast, sus primeras actuaciones han estado dirigidas a establecer este corredor bioceánico, de manera que los inmigrantes puedan volver a Venezuela, de manera que no sigan perjudicando a los respectivos países. Así que esas son mis tres noticias del año 2025. Muy bien, Patricio, muchísimas gracias. Creo que nos abarcaste casi todo el programa, pero de final de año. Don Eugenio Guerrero Flores, sus tres noticias, por favor. Estimadísimo, ¿cómo están? Bueno, primero que nada Bien, saludarlos. Un gusto como hola. siempre estar cada martes con ustedes acá en el programa y sobre todo, bueno, en este fin de año, que ya son varios años pues, juntos Y pues, compartiendo estas buenas noticias. Así que bueno, yo voy a partir ahora, después saludar a nuestros auditores, a Enzo en los controles, a todo el equipo de Asofar.
mis tres noticias, ¿no? Yo creo que voy a colocar un timer porque según lo que me comentó Pilar, cada uno tiene 36 minutos. Es broma, Pilar. Oh, te vamos eliminando rápidamente de la pantalla, cuidado. Bueno, parto con, bueno, una noticia que fue conmovedora, la hemos compartido acá, que fue el Nobel a María Corina Machado, el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado. Y este Nobel, que obviamente tiene unas implicancias muy potentes, sobre todo por el personaje, pero también porque la libertad se sigue defendiendo como un valor político universal, ¿ya? No es un valor que pertenece a una cultura en específica, sino que vale la pena por sí mismo, no por su utilidad, sino por su valor. No depende de otra cosa, es valioso en sí mismo. Y eso a mí me parece muy fundamental y sobre todo porque esto es libertad política. Entonces, ¿qué significa este Nobel para quienes nos escuchan? Bueno, que el premio no reconoce ni a un Estado ni a un gobierno, sino una figura civil que encarna la resistencia democrática frente a un régimen totalitario, ¿ya? En la historia del Nobel de la Paz esto es clave. Y el galardón no premia el éxito inmediato, sino la legitimidad moral de la causa. Quiere decir, porque muchas personas han dicho que aún Venezuela no es libre, claro, pero a María Corina Machado se le premia porque ella demostró frente al mundo el estruendoso y espantoso fraude que cometió el régimen. Y lo hizo de manera pacífica con sus propias reglas, las propias reglas que coloca el régimen, con todos los dictámenes que intentan entorpecer precisamente el flujo democrático real de las elecciones. Ella logró con todo ello demostrarle ante el mundo de manera pacífica e irrefutable que cometieron un flagrante fraude, sin duda alguna. Además, este Nobel representa primero la persistencia de la vía cívica y electoral frente a la represión o frente a la violencia, ¿ok? Recordemos que uno cuando habla, por ejemplo, de violencia, uno no puede hablar de violencia política, porque son contrarias las dos. Uno entra en política cuando abandona la violencia, porque la política en sí mismo, por su naturaleza, por su elemento constitutivo, demanda en sí mismo el don de la palabra y de la deliberación. ¿Ya? Más allá del consenso, no, la deliberación es lo que debe primar, ¿ok? Por otro lado, el liderazgo político sin armas, sin el exilio, ella lo hizo estando dentro y que hay una defensa explícita de libertades civiles, el pluralismo y la soberanía popular. Y porque es emblemático en el 2025, a mi parecer, bueno, las guerras que dominan la agenda, bueno, ya Patricio nombró varias, el autoritarismo que avanza, recordemos que la libertad en el mundo ha venido en declive en los últimos 16 años de manera consecutiva, según el informe que da Freedom the World, de Freedom House, que es el más importante, y también el Democracy Index de The Economist. Entonces es preocupante, ¿ya? Este Nobel reafirma que la lucha política no violenta sigue siendo un valor central en el orden internacional y hay unas implicancias concretas de esta noticia. Primero, se internacionaliza el conflicto venezolano como un problema de derechos humanos y no solamente en un aspecto geopolítico. Lo otro es que aumenta el costo diplomático con respecto a la represión, ¿ya? Se refuerza la sociedad civil venezolana y latinoamericana y esto envía un mensaje global. La legitimidad no se construye solo con control, sino que fundamentalmente con el consentimiento. Recuerden, bueno, los abogados acá que vieron bastante contractualismo. El contractualismo es aquella visión o aquella teoría que dictamina que la única fuente moralmente admisible del poder político es el consentimiento de sus gobernados. Y sin ese consentimiento, entonces la libertad se ve en este caso subyugada. Para ir terminando respecto a esta noticia, hay otros noveles similares, como Mandela, como Liu Xiaobo, como Aung San Suu que en su momento marcaron épocas, aunque los cambios no fueran inmediatos. Entonces uno lo coloca en esa dimensión. Y la libertad política sigue siendo reconocida, como le comenté, como un valor universal y no como una opinión cultural de unos pueblos o de otros pueblos más propensos o no, ¿ya? Ahora voy con la segunda noticia que me pareció extraordinaria. A mí me parece que esto, lo que va logrando el Estado de Israel, no solamente que es la principal y única democracia en el Medio Oriente, que tiene pluralidad real, que tiene participación incluso de lo que se consideran enemigos de los propios judíos dentro del Parlamento y que ha venido consolidando a nivel tecnológico, no solamente de la guerra, pues la guerra en este caso es para defenderse, y por otro lado nuevamente imprime un corazón 3D potencialmente funcional. Y esto es increíble y se los voy a comentar por qué. Porque aquí comienza el fin de la escasez de órganos, por ejemplo, en este ámbito. Lo primero, ¿qué se logra exactamente? Bueno, los equipos de la Universidad de Tel Aviv avanzaron en la bioimpresión 3D del tejido cardíaco humano con, uno, células humanas, luego estructura anatómica real y vasos sanguíneos funcionales. Que este, Pilar, Patricio y Enzo, era como el gran cuello de botella histórico poder simular
vasos sanguíneos funcionales. Esto no es un corazón para trasplantar mañana, sino que es el primer paso serio hacia órganos funcionales impresos. ¿Porque esto es una buena noticia? Bueno, porque millones de personas esperan trasplantes, por un lado. Miles mueren cada año por falta de órganos y los trasplantes dependen del azar, donación, compatibilidad, contacto, riqueza, hay muchas cosas que no están como dadas, ¿no? Y aparte de eso, bueno, la bioimpresión cambia el paradigma. Primero, de la escasez biológica, ¿ok? Y lo segundo, que pasa a la producción médica personalizada, que eso antes era, una cosa es el tratamiento médico personalizado y otra cosa es la producción personalizada de algo. Y esto en medicina obviamente cambia el paradigma. Esto lo está logrando el Estado de Israel y su sociedad, ¿ya? Las implicancias profundas que tiene esto, primero, que son órganos hechos con células del propio paciente, entonces hay menos rechazo, hay reducción de listas de espera, hay democratización del acceso a los trasplantes y la medicina regenerativa como un estándar, en este caso futuro. Y esto es comparable al impacto que tuvo la diálisis o los antibióticos en su época. Al principio experimental, luego transformador del sistema de salud completo. Y por último, vamos con la última noticia, que me parece impresionante, que también está en el ámbito de la tecnología, porque no todo es política, como bien dice Pilar algunas veces, y nos lo recalca, ¿ah? Con su mente cultural y en este caso también seguidora de la buena música. Fíjense esto, las energías renovables superan al carbón en generación eléctrica global por primera vez en 200 años. Y este es el mayor giro energético desde la revolución industrial. ¿Por qué? Porque, bueno, según lo que publica en este caso Energy Transitions, normalmente la energía se produce con carbón, ¿ya? Entonces, que las renovables hayan comenzado a superar tiene algunas implicancias. Y paso a explicar qué fue lo que pasó. Bueno, que la suma de la energía solar y eólica generó más electricidad que el carbón en el ámbito mundial, ¿no? Esto no es una proyección, porque para 2027 va a seguir creciendo, sino que es un hecho medido. ¿Por qué es histórico? Bueno, porque el carbón fue la base del desarrollo industrial y luego lo acompañaron el petróleo y el gas, y ya sabemos lo contaminante que es. Este hito que marca, bueno, el inicio del declive estructural de los combustibles más contaminantes por un lado, y esto no se hace por ideología, sino que se hace por eficiencia económica y tecnológica. ¿Cuáles son las Sí. implicancias reales? Bueno, que hay menos emisiones y menos muerte por contaminación por consecuencia, hay energía más barata y distribuida, mayor independencia energética de los países, lo cual nos lleva a cooperar, y hay transformación del empleo industrial, que esto es importantísimo. Entonces la transición energética ya no depende solo de acuerdos climáticos, que es lo típico que hacen los países, sino que es el mercado, la tecnología y la inversión que lo generaron, y que esto es lo impresionante, ¿no? Entonces el cambio climático ya no se enfrenta con discursos, sino a una infraestructura real. Por otro lado, si uno mira estas tres políticas, bueno, antes de esto quiero decirles en porcentajes, algo me gustan los datos. Primero, las energías renovables, que es solar, más eólicas y otras limpias, generaron el 34,3% del total de electricidad mundial y el carbón representó el 33,1% del total. Aquí es donde se supera. Y esto significa que las renovables superaron al carbón por primera vez. Y ya dando esto, decir, por ejemplo, que la demanda global de electricidad aumentó un 2,6% en el primer semestre del 2025 y las renovables crecieron más rápido que esa demanda, como por ejemplo la solar aumentó un 31%, la eólica aumentó un 7,7%, y esto permitió que la energía no solo cubriera el crecimiento, sino que rebasara al carbón directamente. Entonces, por eso también es una buena noticia en función de la oferta, como se dice muy bien en economía. Y a mí me gustaría, ya para cerrar este bloque, que si uno mira estas tres noticias, aparece algo bastante interesante. Primero, en política, que era lo primero que estábamos hablando, se premia la lucha pacífica por la libertad, ¿ya? Somos seres humanos civilizados, ¿ya? Lo segundo, en ciencia se rompe la dependencia de la escasez biológica, ¿ya? Por eso que está en renombre estas dos noticias. Y la tercera, en energía se abandona el modelo más contaminante de la historia. Entonces, en este caso no son milagros, sino que son unos finales felices que son inmediatos, pero además que nacen, Pilar, Patricio y Enzo, de la cooperación humana voluntaria. Aquí nadie obligó a estas personas a generarlo, sino que un sistema institucional les permitió que emergieran estas soluciones a los problemas humanos porque se valora en sí mismo la vida, la salud y la libertad. Así que con eso cierro. Muy bien. Don Patricio, don Eugenio, muchísimas gracias por las 6 noticias, interesantes todas, como para Mm. analizarlas en muchísimo rato más. Pero el tiempo corre. Vamos a la pausa musical. Hoy día vamos a escuchar una canción, vamos, y van los auditores a escuchar una canción de 1969, el gran Frank Sinatra, Ojos Azules, Qué My grande. Way, My Way, a mi manera, cómo no terminar estos últimos días del año a mi manera. Y volvemos. Queridos auditores del último Revelando de
este martes del 2025, martes 30 de diciembre del 2025. Escuchamos al gran Frank Sinatra, a mi manera. Creo que es una buena forma de terminar el 2025 para nuestro programa porque es lo que hemos hecho durante todo este año, a nuestra manera, cada uno con sus ideas y cada uno con su discurso. Le cedo la palabra a don Enzo Alvarado, nuestro periodista, el periodista Sofar, nuestro DJ, radiocontrolador, etcétera, etcétera, para que les dé a conocer cuáles son las tres noticias más importantes del 2025 según su conocimiento. Enzo. Primero que todo, saludo a todo el panel, también los técnicos de Radio Portales y sobre todo a la gente que nos está escuchando hoy día en este último martes del año, la gente que está escuchando el programa camino desde el trabajo a la casa, así que un afectuoso saludo para ellos. Este ha sido un año sumamente noticioso, con muchos giros, con muchos hechos que han sido, que van a ser recordados por mucho, mucho tiempo. Y voy a partir con el primero, que para mí tiene una importancia cultural bastante grande, pero lamentablemente viene de un hecho bastante triste, que fue el asesinato de Charlie Kirk. Charles James Kirk, un chico, no tan chico, bueno, 33 años, bastante joven, fue un comentarista político de derecha, activista y un emprendedor norteamericano. Fue fundador de la organización estudiantil Turning Point USA y lamentablemente su muerte ocurre el 10 de septiembre de este año en un meeting que él realizó en la University Valley de Utah. Charlie Kirk era un personaje sumamente carismático, padre de dos hijos, y que por así decirlo, su gracia era que era un hombre muy dialogante. Él se juntaba en estos meetings a conversar con gente que tenía ideas radicalmente opuestas a las de él y decirle, conversemos y trata de cambiar mi forma de parecer y escúchame. Y así, básicamente, él generó una bola de nieve en términos de ganar de vuelta a la juventud por parte de la derecha, sobre todo de una derecha católica, conservadora, pro-occidental. Ahora, su asesino, por otro lado, es un claroscuro, ¿sí? Eso es es lo más icónico de todo esto. Tyler Robinson, 22 años, él fue el hombre que disparó el arma en este evento desde muy larga distancia, es encontrado culpable al poco tiempo y se recuperan mensajes de texto con su pareja o otro joven trans, donde él le dice que yo lo hice porque hay formas de odio con las cuales yo no puedo negociar. Básicamente haciendo una apología a la ideología trans y mostrando o desnudando más bien a la izquierda radical en su forma más terrible, que el diálogo termina cuando ellos quieren que termine. Es así de simple. ¿Qué generó el asesinato, el lamentable asesinato de Charlie Kirk? Que mucha gente empezó a ver a esta extrema izquierda al desnudo, cómo son realmente, cómo este hombre, Tyler Robinson, era un reflejo de su alma, intolerantes, narcisistas y sumamente violentos, lo cual básicamente afianzó la postura de la juventud de derecha y mucho joven de izquierda empezó a entender, pucha, estamos en un culto, po. Si yo no quería esto, la derecha no me agrada, pero yo no quería esto. Y en Estados Unidos eso generó un péndulo sumamente fuerte. Ahora, de otra forma también, el asesinato de Kirk generó, que hay una frase que lo encapsula muy bien, eh, mataron al que quería dialogar. Entonces ahora tenemos a Nick Fuentes. Nace Nick Ah, Fuentes, él es sí, todo más a sí, la derecha de lo que puede ser Kirk y mucho sí, más duro, confrontacional y joven. Con 27 años, él tiene mucho, mucho, mucho tiempo por delante. Entonces, lo que generaron con Kirk, claro, fue endurecer a la derecha y radicalizar aún más a la juventud. Así que si la izquierda radical quería eso, felicitaciones, lo lograron. Esto mismo generó un efecto bola de nieve que incluso llegó hasta Inglaterra, donde marchas de miles de personas salen a protestar a favor de Kirk, en contra de lo que ocurrió y también, como los ingleses decían, a recuperar a su país otra vez. Entonces, este disparo que se escuchó en Utah, al parecer también se escuchó en todo el mundo, porque esto, a su vez, va a repercutir en la segunda noticia que les voy a traer, que es el giro a la derecha de Japón, que es un lugar del cual me siento bastante cercano por distintos motivos y en cierto aspecto es un país que es un ejemplo para todo lo bueno y todo lo malo. Todo lo malo en el sentido de que viven con una tasa de natalidad que ya bordea la extinción, si es que no se le pone coto ahora,
con una cultura del trabajo súper anquilosada, bastante tóxica, y que ahora la persona que va a asumir, o que más bien ya asumió el puesto de primer ministro, tiene una tarea pero colosal por delante. Y esto es porque el pasado 27 de octubre Japón celebró unas elecciones anticipadas, con un gobierno que ya iba en declive y la coalición de centro-izquierda pierde la mayoría de la Cámara de Representantes. ¿Quién asume el rol? La primer ministro, que es por primera vez una mujer en la historia de Japón. Estoy hablando de Sanae Takaichi, que es la Sí. presidenta del Partido Liberal Democrático, conservadora como ella sola. En su juventud fue baterista de una banda de heavy metal, le encantan las motos, maneja su propio auto camino al trabajo y es una profunda admiradora de Margaret Thatcher. De hecho, ella misma se autodefine como que quiere ser la mujer de hierro del Japón. Es también miembro del movimiento Nippon Kaigi. Para quienes no saben, que no están escuchando, el Nippon Kaigi es un movimiento ultranacionalista del Japón que tiene una postura muy particular en torno a la constitución de la Nación del Sol Naciente, que ya este consenso post-1945 no les acomoda, entienden que tienen a China al lado, entonces es momento de rearmarse, es momento de reactivar su industria, es momento de reactivar su economía y empezar a buscar aliados estratégicos, sobre todo con las Filipinas, con Taiwán, que es un aliado comercial muy importante para ellos, y todo esto enfocado a lo que ellos consideran que es una amenaza con China. De hecho, ya Takaichi con Xi Jinping ya han tenido roces diplomáticos. Xi Jinping y sus ministros se han expresado de forma muy grosera en torno hacia ella, pero por otro lado, y de forma muy sutil, como lo hacen los japoneses, Takaichi muestra su compromiso con Donald Trump. Cuando Donald Trump Sí. viaja al Japón, ella es la primera en llevar la gorrita roja, que en vez de decir Make America Great Again, dice Japan is back. Japón está de vuelta. Estás de vuelta. Entonces, a algunas personas esto le ha generado una tirria enorme por este discurso confrontacional que tiene Takaichi, que no está dispuesta a pedir perdón nunca más por todo lo que ya se ha pedido perdón, no está dispuesta a entregar más reparaciones, que Japón nunca ha sido muy amigo de las reparaciones post-1945, porque ellos viven bajo una mentalidad de, ya, ok, perdimos además dos ciudades completas, nos rearmamos, nos reconstruimos y ya cumplimos. No, Claro, no hay perdón. claro, Ya no, sí, esto es claro, como, ya fue, ya estuvo, ya pagamos. Entonces, claro. el ascenso de Takaichi también se explica por distintas cosas. Por tensiones en términos migratorios en el Japón, que también es un país bastante estricto en esta materia, pero se le ha estado colando mucho musulmán. Sobre todo de países que, claro, que tienen una visión medio sui generis del islamismo, como Malasia o la misma Indonesia, pero que ya están nuevamente, cuando empiezan a llegar, se ponen bien pedigüeños. La última petición, Sí, claro. cementerio para musulmanes. La respuesta de la actual administración fue una tapa que se tuvo que haber escuchado hasta en Kuala Lumpur. La respuesta de la señora Takaichi fue clara. Si ustedes quieren entierros musulmanes, se devuelven a sus países musulmanes. Esa es la posición que está adoptando la nueva administración. Bastante en contraste con lo que tenía la administración anterior, con un tono mucho más conciliador, que estaba abriendo puertas bajo la excusa que siempre se escucha bastante, es que tenemos tan poca tasa de reemplazo. Hay que traer migrantes para pagar las pensiones, Ajá, que nunca son claro. pagadas, eh, identidad cultural que se ve reemplazada y tasas de natalidad que apuntan solo hacia un lado. Entonces, en ese sentido, al parecer, la Nación del Sol Naciente se está poniendo las pilas de nuevo y está enfrentando a situaciones bastante complejas. Y aquí la juventud tiene mucho que decir, porque curiosamente es la gente joven la que votó por Takaichi. Todo esto también en base a un partido base, que aquí el dato que les voy a dar es bastante interesante, es un partido que se formó llamado el Sanseito. El Sanseito, que es como un poquitito más a la derecha que este partido liberal democrático, está encabezado por un hombre joven de 30 y pocos años que trabajaba en un 7-Eleven, en un mini market. Ese es su presidente. Y formó una base electoral también basada en mucha juventud que se sentía postergada, mucho millennial y generación Z que se siente no parte de una nación porque los han postergado. O sea, viven bajo la idea de, oye, los viejos tienen de todo, nosotros no tenemos nada y resulta ser que ahora llegan los inmigrantes y les dan de todo también. No, pues. Entonces, a la primera, votan por la figura más dura que se alza, que es Takaichi, y eso explica el ascenso de lo que podría ser la nueva dama de hierro del Japón. Y con esto me despido por ahora.
Eh, eh, yo admito que me declaro en guerra con los tecnooptimistas. No es que quiera contar ¿Ya? genio con el genial aporte que dio en el bloque anterior respecto a Sí, este tema de la sí, impresión de órganos 3D, que es algo fantástico, sin duda que sí. un gran beneficio para la humanidad. Pero por otro lado, tenemos la inteligencia artificial, que efectivamente se está colando en todos y cada uno de los aspectos de nuestras vidas. Y hace muy poco, más o menos entre octubre y noviembre, Sam Altman, este sumo pontífice de las IA, el CEO de OpenAI, los creadores de este famosísimo ChatGPT, admitió, Mm. pucha, puede que estemos en una burbuja de las IA, muy parecido a lo que fue la burbuja de las .com a inicios del 2000. Para la gente ya de 30 más, ese fue un colapso económico bastante duro de encajar para el mundo occidental. Y estos muchachos de Silicon Valley están especulando nuevamente con lo mismo. ¿Por qué? Porque se está dando un círculo donde Microsoft entrega plata a Nvidia, Nvidia entrega plata a OpenAI, OpenAI invierte ¿quién? En Microsoft. Y así vamos haciendo un flujo circular donde ellos están ganando plata. Ellos se están repartiendo la plata entre ellos. Pero resulta ser de que aún no aparecen estos cuantiosos beneficios de la IA que supuestamente van a revolucionar la vida de todas las personas, pero lo que sí está generando es la creación de data centers cada vez más costosos en términos económicos, en términos medioambientales, porque estos consumen agua. La gente que no se equivoque, porque ¿qué es un data center? Es un bloque de concreto lleno de supercomputadoras que rugen de lo hirvientos que están todo el día, entonces se necesita agua para enfriar. Estamos gastando plata, estamos gastando biomasa, estamos gastando horas hombre en un adelanto que aún no estamos muy seguros de qué es lo que va a generar. Y si sale todo mal, tenemos a estos ricachones de Silicon Valley diciendo, sorry, Mm, bro, nos equivocamos. sí. Así Sí, que pues, obviamente. esas son mis tres noticias de este 2025. Gracias, don Enzo, tan vehemente como siempre. Para otro programa va el tema japonés y el tema del asesinato de Charlie Kirk, indiscutiblemente. Bueno, mis tres noticias, lo que yo he considerado son las que yo he considerado las noticias más importantes en el 2005. Una dice relación con Chile y las otras dos son universales. En Chile, el Poder Judicial, la debacle del Poder Judicial. Ángela Vivanco, la ministra de la Suprema, removida por la Suprema, luego acusada constitucionalmente, destituida por el caso Hermosilla y por su relación aparentemente con la trama Velaz Movitec, la trama de la famosa muñeca bielorrusa. Diego Simpertigue, acusado constitucionalmente, destituido hace pocos días por su relación también en la trama Velaz Movitec, la famosa muñeca bielorrusa, y su cercanía más que imprudente con abogados que llevaban la causa y que representaban a la empresa. Antonio Ulloa, ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, acusado constitucionalmente, destituido por sus relaciones con Luis Hermosilla, el abogado, el zar. Verónica Sabaj, ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, removida por la Corte Suprema. Razones, sus vínculos con Hermosilla. Y aún hay cosas pendientes en el tema judicial. Se anuncia una nueva acusación constitucional contra el ministro Jean-Pierre Matus por una relación inadecuada que habría tenido con el tema de Dominga. No se sabe todavía, son cuestiones que están en desarrollo y no me puedo explayar con respecto al tema. Pero si viene, sí es cierto, y como abogado, y Patricio convendrá conmigo, es causa profunda tristeza que quienes resuelvan sobre nuestra libertad, nuestro patrimonio, la tenencia de nuestros hijos, la constitución de la familia, sean precisamente personas como estas. Y probablemente queden más por ahí. Lamentable. Mi segunda noticia es cultural, como a lo que hacía alusión Eugenio, y dice relación con 4 obras, con 4 libros. La primera, septiembre del 2025, Sergio Mico. Título, ocurrió en octubre. Un repaso amplio, prácticamente día a día, de la desgracia que sacudió a Chile a contar del 18 de octubre desde el 2019, desde el prisma del director del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Un gran libro que recomiendo leer de todas maneras a nuestros auditores. Estupendamente bien redactado, muy claro. Habrá cosas con las que no convengamos, pero insisto, recomiendo leerlo. Septiembre del 25 otra vez, el gran Leonardo Padura, Morir en la arena. Es la historia
reciente de Cuba, esa isla castigada, desde la mirada de un parricidio, la salida de la cárcel del parricida, la llegada a la casa, la reacción de su mujer y de sus amigos, pero por sobre todas las cosas, y a través de las diferentes páginas de este libro, la pérdida de la esperanza, el desánimo, la derrota de los cubanos. Como dijo Padura en una gran entrevista que dio al diario El País, de Cuba se han ido los que han podido, no los que han querido. La verdad es que el libro deja mucho de pena, auditores. Muy bonito, pero deja una sensación de pena imposible de olvidar. Tercer libro, Pedro García Cuartango, mayo del 2025, español. Sergio Mico, chileno, Leonardo Padura, cubano, Pedro García Cuartango, español. El libro, El enigma de Dios, de la fe a la incertidumbre. ¿Es compatible Dios con el mal que reina en el mundo? ¿Existe Dios? ¿Qué es ese sufrimiento terrible que acompaña a la muerte? ¿Debe existir ese sufrimiento para los católicos? Pensar en libertad, pensar en el sentido de la vida y pensar en el sentido de la vida relacionada con Dios. Un libro fantástico para leer. Pedro García Cuartango es un filósofo de lujo, recomendado. Y mi cuarto libro, también recomendado, es un libro español también, de noviembre del 25, de Juan Soto y Bars, que se llama Esto no existe. Trata sobre las denuncias falsas en las causas de violencia de género. La ley de violencia de género, auditores, se publicó en España el 2004 y le desgració la vida a un montón de familias. Y este libro trata la mirada de aquellas mujeres que de víctimas pasaron a victimarias y los hombres naturalmente a víctimas. Habla estrictamente de la desaparición del principio de la presunción de inocencia. Es un libro que también recomiendo leer, no está en Chile todavía, pero se puede conseguir por Amazon. Pedro García Cuartango y El enigma de Dios sí, el de Leonardo Padura sí, y el de Sergio Mico naturalmente también. Recomiendo los tres, los cuatro, perdón, son un lujo, un pequeño lujito que en el que podemos incurrir al finalizar este 2025. Y finalmente, ¿quiénes partieron el 2025? El 18 de febrero y a los 95 años, el gran Dick Hartman, Mississippi en llamas, La jaula de las locas. El 24 de febrero y a los 88 años, Roberta Flack, Killing Me Softly. El 21 de abril y a los 88 años, el Papa Francisco, que ha dejado el paso a León XIV, Roberto Prevost. El 24 de agosto y a los 42 años, la española Verónica Echegui. Interpretó muchas películas en España, Intimidad y Ciudad de Sombras, por lo pronto, que están en Netflix y que yo también recomiendo leer. El 1 de septiembre y a los 65 años, Val Kilmer, Batman, El Santo. El 4 de septiembre y a los 91, el gran Giorgio Armani, el diseñador italiano por excelencia. El 16 de septiembre y a los 89 años, Robert Redford. No puedo agregar mucho con respecto a él. El 23 de septiembre y a los 87, Claudia Cardinale. El 11 de octubre, a los 79 años, Diane Keaton. El 21 de noviembre, a los 91, Ornella Vanoni, de la que hemos puesto un tema hace un par de días, el apuntamento. El 14 de diciembre y a los 78 años, Rob Reiner, el director de cine norteamericano que fue asesinado junto a su mujer Michelle, de 70, cuando Harry conoció a Sally, cuestión de honor. Y ahora, el 28 de diciembre y a los 91 años, Brigitte Bardot, la ídola, ¿no es cierto? El ícono, la mujer que vino la mujer disruptiva en la moda, la protagonista de Dios creó a la mujer que se casó 4 veces, la mujer partidaria de Jean-Marie Le Pen y de Marine Le Pen, la mujer que dijo que no quería Francia como un país islamizado, pero que tuvo posturas bien particulares. Cuando se embarazó de su único hijo, dijo que su hijo, Nicolas Chernier, era un tumor, había sido un tumor para ella, que habría preferido tener un animalito, no al hijo. Brigitte Bardot, un símbolo muy particular de la iconografía francesa, muy particular.
Pero para todos ellos, y se me quedaron varios en el tintero, como siempre decimos aquí, que descansen en paz. Gracias por darnos cine, literatura, música, momentos fantásticos pasados solos en familia. Y para todos ellos, aunque no sé si eran creyentes o no, el Papa Francisco presumo que sí, Brigitte Bardot presumo que también, sobre todo los latinos, para todos ellos, y como siempre comentamos aquí, que descansen en paz y muchísimas gracias. Y ese es mi aporte de noticias para este año, para el año 2025. Se nos quedan muchas en el tintero, indiscutiblemente. Pero para no hablar siempre de política, como dijo Eugenio, un poquito de cultura. Yo quisiera agradecerles antes de terminar, Patricio, Eugenio, Enzo, auditores, bueno, a ustedes tres por el trabajo constante y permanente aquí, porque no siempre tenemos el tiempo suficiente para hacer el programa, así que muchísimas gracias. Y a nuestros auditores por escucharnos y que tengan un estupendísimo año 2026. Sí, yo quiero plegarme a las palabras de Pilar y desearle a los auditores todo lo mejor, que sea un año lleno de esperanza, de vientos de progreso, de un mejor Chile, de un Chile más unido, y que esos vientos negros de amenazas del Partido Comunista de que van a salir a la calle no se produzcan, sino que podamos construir juntos, unidos, un mejor país con más empleo, con más emprendimiento, con puras cosas positivas en las familias unidas. Así que los esperamos el próximo año ya en el mes de enero en un nuevo programa de Revelando, si Dios lo quiere, unidos siempre Pilar, Eugenio y bajo los controles de Enzo Alvarado, que agradecemos. Gracias. Don Perfecto. Eugenio y don Enzo, 2 minutos, uno para cada uno. Perfecto, no, igualmente. Bueno, desear que pasen un extraordinario fin de año y que el próximo año, tomando lo que dijo Patricio, bueno, si es que se atreven a salir, bueno, que reciban toda la fuerza del orden público. ¿Ya? Eso también lo vamos a Claro. disfrutar en demasía, pero obviamente hay que preferir siempre la paz, Sí. la advertencia que el orden público se va a imponer como corresponde. Y eso, desearle que pasen un buen próspero año nuevo y nos vemos el año que viene para poder seguir con este excelente programa, estos excelentes análisis y continuar informando a nuestros auditores y formándolos también. Muy bien, don Enzo, y usted Seré breve, termina. seré breve. Como siempre, que Dios nos dé la fuerza que necesitamos para estos tiempos interesantes, como dicen los chinos. Así que se viene firme, pero con fe, manteniendo siempre a la familia y a los amigos cerca, todo es posible. Así que de mi parte también, que siempre estoy en los controles, por lo menos algunos días en el Revelando, les deseo a todos nuestros auditores un muy, muy feliz año nuevo junto a sus familiares, junto a sus cercanos, la gente que ustedes aman. Así que de parte de todos, Cariño, un fuerte, fuerte abrazo, cuídense mucho y feliz año nuevo. cariños a todos. Hasta la Chao. siguiente. Chao, Nos chao. vemos. Chao. Feliz año. Chao, chao. Chao, chao. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.